Bendiciones, hermanos. Un abrazo. Quería compartir con ustedes una reflexión realmente que me está, ¿cómo se llama?, ministrando mucho. Nos encontramos con un tema que es el afán y la ansiedad del cual habla, ¿cierto?, el Señor Jesucristo, que por mucho que pongamos afán, no podemos crecer más, ¿cierto? Y es más, hasta podríamos extrapolarlo a que no podemos extender nuestra vida más allá de lo que Dios ha determinado que puede extenderse. Entonces, eh, nosotros nos encontramos con Jesús en una barca con sus discípulos, ¿cierto? Durmiendo mientras había una tremenda tormenta y una tremenda tempestad. Y nos encontramos con Jesús de que, ¿cierto? Él mantenía un ritmo, ¿cómo se llama? En el ministerio eh, muy, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy rápido o con muchas cosas que hacer en el ministerio porque, ¿cierto? El tiempo, ¿cierto? Era corto. Entonces, probablemente él aprovechaba cada instante que podía para descansar o para comer incluso, ¿cierto? O para poder cumplir quizás otras obligaciones también. Nos encontramos un ejemplo de esto cuando él envía, ¿cierto?, a sus 12 y, ¿cierto?, ellos vuelven. Hay un instante donde él dice, venid acá vosotros y descansad, comed un poco, ¿cierto? Entonces, era un ritmo donde había que aprovechar los tiempos, porque había que tener tiempo para todo, pero el día dura 24 horas. Entonces, había que, ¿cierto?, aprovechar los tiempos. Y Jesús, dentro de esta tempestad, dentro de esta dificultad, no se afanó y no dejó de hacer lo que tenía que hacer para poder estar en una óptima condición para poder cumplir la voluntad de Dios. Él sabía que tenía que descansar, venía de, ¿cómo se llama?, ministrar, ¿cierto? Y ahora se iba a una región donde sabía, donde había un principado, una potestad, muy probablemente, ¿cierto?, donde tenía que libertar al endemoniado Gadareno, ¿cierto? Entonces, él sabía de que, ¿cierto?, iba a ser algo arduo y probablemente que le iba a quitar mucha, ¿cómo se llama?, energía. ¿Cómo se llama? Nosotros vemos de que, por ejemplo, cuando, cuando hay una mujer que toca el borde de su manto, él dice, yo sentí que salió poder de mí. Los que han tenido la oportunidad de ministrar liberación, saben de que también eso desgasta, ¿cómo se llama?, físicamente. Y no es que salga poder de uno, ¿cierto?, que mi vitalidad y todo, sino que es algo que es cansador en cierta manera. Entonces, hermanos, nos encontramos que Jesús durmió no porque sí, sino porque tenía que aprovechar los tiempos. Probablemente habían, ¿cómo se llama?, oportunidades donde él estaba quizás, ¿cómo se llama?, en noches sin dormir. ¿Cómo se llama? Nosotros vemos de que él, independientemente de todo lo que tenía que hacer, no dejaba de lado su comunión con el Padre. Y habían veces que oraba en la madrugada cuando realmente podía estar a solas. Por lo tanto, el tiempo para dormir, ¿cierto?, era corto, que no quiere decir de que siempre estaba toda la noche, ¿cómo se llama?, así, pero cuando tenía un día arduo, donde probablemente él veía que no había tenido un tiempo a solas con el Padre, él decía, no, tengo que estar a solas. Entonces, en ese sistema, ¿cierto?, él decía, yo no puedo estar sin dormir, ¿cierto? Uno, ¿cómo se llama?, no puede pensar de que, ¿cómo se llama?, de una forma mágica, ¿cierto? Yo voy a poder estar 3 noches sin dormir y todo el día porque Dios me va a fortalecer. Obviamente Dios lo puede hacer, pero yo tengo que administrar el tiempo también para poder estar en condiciones óptimas. Y una de esas cosas muchas veces es aprender a descansar, aprender a poner una pausa, a dedicar tiempo a nuestras responsabilidades con nuestra familia, con nuestro trabajo, con la iglesia, etcétera, etcétera. Como dice las escrituras, no debáis nada a nadie, no solo habla de ¿cómo se llama?, el dinero, sino de al que honra, honra, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos con Jesús que no se afana, en cambio los discípulos sí. Y muchas veces, hermanos, nosotros también, dentro de los problemas y las circunstancias, nos afanamos y perdemos más energía de la que deberíamos perder. Jesús nos dice, no os afanéis, cada día tiene su propio afán. Eso no quiere decir de que voy a andar como un ave, como un pájaro, ¿cierto? Tengo este problema, tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, no importa, total, Dios de alguna manera mágica de repente nos va a solucionar todo.
no significa eso, sino que Jesús estaba durmiendo porque estaba apoyado en la fe, que estaba haciendo la obra y la voluntad perfecta del Padre. Ojo, la voluntad perfecta del Padre no lo extrapole solamente al ministerio, que yo tengo un llamado. Primero usted, interiormente, su familia, su matrimonio, sus hijos, su familia, el ministerio, si es que tiene un ministerio, la iglesia, el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nos encontramos de que él, sabiendo que estaba haciendo la perfecta voluntad del Padre, sabía que no era su hora. Por lo tanto, podía dormir tranquilo porque sabía que Dios le había determinado una hora y un tiempo en que él iba a tener que entregar su vida, ¿cierto? Y que no iba a poder morir antes. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos, hermanos, la seguridad de que Dios ha hecho un pacto con nosotros de hacerse nuestro Padre. No desde el punto de vista solo creacional natural, porque uno podría pensar de que Dios es Padre de todas las criaturas. Y en cierta manera Dios es creador de todo. O sea, Dios es creador de todo. Pero cuando Jesús nos presenta al Dios único y verdadero como Padre, es porque Jesús venció la brecha, estableció el camino, pero nos dio acceso a la nueva creación. Por eso que las escrituras dicen de que somos engendrados de nuevo, los que han nacido no de voluntad de varón ni de carne, sino que han sido engendrados por voluntad de Dios, y muchos textos que hablan del nuevo nacimiento. Dios nos hizo nacer de nuevo y se nos presenta como Padre en un pacto de paternidad. Él se compromete como padre a recibirnos como hijo y hacer todo lo que hace un padre para formar, para cuidar, para proteger, pero principalmente para formar, desarrollar a sus hijos para que lleguen a cierto grado de madurez, ¿cierto? Y cada vez sea más adultos, ¿cierto? Y poder cumplir y poder entrar en las tareas del reino del Padre. Ahora, nosotros tenemos que entender de que tenemos esas promesas, amados. Entonces, cuando estemos en la adversidad, problemas económicos, problemas en el matrimonio, enfermedades quizás nuestros, de nuestros hijos, problemas, cualquier tipo de problema, por muy complejo que se vea, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer para mantenernos en la condición óptima para hacer la voluntad de Dios. O sea, miren hermanos, obviamente los problemas muchas veces no nos dejan dormir. Y yo lo digo, ¿cómo se llama? En carne propia, ¿cierto? Uno piensa que, ¿cierto? En el trabajo, que no tengo trabajo, que cómo lo voy a hacer, que se acerca esta fecha, que se acerca esta fecha de acá. Pero si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y nos damos cuenta que si estamos en la perfecta voluntad de Dios, ¿cierto? Dios tiene un propósito y un destino con nosotros porque nada nos separará del amor de Cristo, ¿cierto? De Él como Padre. Nosotros no, tengo que descansar. ¿Qué saco con sobrepensar esta situación? ¿Qué saco con pensar de más si pensando más no voy a solucionarlo hoy día? Cada día tiene su propio afán. ¿Me entienden? Y cuando hablo de estar en la perfecta voluntad de Dios, no lo extrapole solo a un ministerio. Ni tampoco piense que es ser perfecto, perfecto, ¿cierto? En el sentido que no tenga ningún pecado. Ser perfecto, según las Escrituras, es que estoy haciendo todo lo necesario que Dios está demandándome, yo estoy trabajando en aquello. Y le vuelvo a decir, no lo extrapole un ministerio, sino Dios te está confrontando en tu carácter, en una situación, quizás en las deudas que tienes, en cómo eres con tu cónyuge, en cosas que tienes que arreglar, que restaurar, que cambiar, que arrepentirte. Y si tú estás trabajando en ello, invirtiendo tiempo, ministrándote, luchando por cambiar, aunque no lo hayas logrado todavía, pero estás en ese camino, la Biblia nos considera completos. Yo tengo un hijo de 3 años y medio y él es perfecto para su edad porque está en desarrollo, gracias a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando estemos en el afán o en situaciones adversas, seamos como Jesús, hagamos lo que tengamos que hacer. Por eso que Él les reprocha a sus discípulos dónde está su fe. Así que tengamos fe, la que tuvo el Señor Jesucristo, y no nos afanemos porque cada día tiene su propio afán. Dios los bendiga, amados.